Buenas tardes a todos. Hoy, 3 de mayo, en esta mesa sobre la libertad de prensa en el mundo, os hemos citado, algunos periodistas de los medios convencionales beharanos, ¿vale? Hemos citado a periodistas de la prensa y de la radio, ¿vale? En televisión, en este caso, no tenemos en Béjar. Si os parece bien, comienzo con una breve presentación de nuestros ponentes, para las personas que nos estén viendo y a que aún no os conozcan, ¿vale? Pues David Sánchez, de Cadena SER Béjar, que ha alternado su carrera en radio con otras profesiones dentro del mundo de la comunicación, tanto delante como detrás del micrófono y de las cámaras de televisión también. La periodista Esther Fernández, que trabaja como corresponsal en Béjar en el periódico La Gaceta de Salamanca y que además colabora con la emisora Conés Radio en Béjar. También tenemos a Eva de Frutos, que ha sido periodista en el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Béjar y que en la actualidad eres locutora de Radio Béjar. También has trabajado en televisión y en prensa escrita. Manuel Torrico, redactor en varios periódicos de la provincia y en la actualidad director y responsable de programas informativos en el radio, Béjar y Comarca. Y por último, pero no más y menos importante, María Jesús Santamartina, periodista y redactora en varios periódicos y en la actualidad directora del periódico de Béjar en Madrid. ¿Vale? Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que celebramos los principios fundamentales de la libertad de prensa. Hoy, aquí con vosotros, podemos abordar el tema de la libertad de expresión desde muchos ámbitos y desde muchos matices, pero nos gustaría que pudiésemos hablar en esta ocasión a nivel mundial. Y para comenzar, comenzaré con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Por eso me gustaría, si os parece bien, preguntaros qué aspectos de estos artículos no se están cumpliendo en la actualidad, pero a nivel mundial. Cualquiera que nos podáis decir algo. Hombre, a nivel mundial yo quería decir, que lo estábamos hablando con David hace un momento, a nivel mundial se están cometiendo asesinatos, todos son graves, en este caso más grave y cercano, como es el caso de Roberto Fraile, que era compañero de David, que ha sido asesinado la semana pasada. Creo que ahí es un clarísimo ejemplo y el más reciente, por desgracia, de lo que está pasando a nivel mundial en algunos países. Y David puede hablarnos más de Roberto, porque yo en realidad no tenía el placer de conocerle. Sí, va a hacer mañana una semana que se conociese la noticia del asesinato en Burkina Faso, tanto de David Berain como de Roberto Fraile, que era su operador de cámara, y que nos vuelve a demostrar algo que muchas veces se nos queda por debajo de nuestros problemas de primer mundo. Diferentes sitios, diferentes lugares del mundo donde trabajar como periodista no es fácil, porque somos un elemento incómodo. Suele pasar en zonas de conflicto, suele pasar en zonas de tercer mundo. En este caso estaban en Burkina Faso siguiendo esos problemas que está habiendo con la caza furtiva, y la verdad es que es una pena para todos los que conocimos a Roberto Fraile, muchos no solo en la ciudad de Béjar, por como bien comentaban en Béjar en Madrid, esa ascendencia bejarana que tiene su familia. Hemos trabajado con él, también Raúl Martín, conocido camarógrafo de nuestra ciudad, ha trabajado muchos años con él, y eso también nos tiene que hacer ver esa situación en la que vivimos. A veces nos dejamos llevar por todo lo que ocurre en nuestro día a día o lo que ocurre en nuestro país y olvidamos que hay esas otras realidades en las que muchos compañeros y compañeras se dejan la vida por intentar acercarla, y lo decía David Berain, por ejemplo, en una de sus últimas entrevistas, que no tenían el nivel mediático que quizás debería tener cuando estás arriesgando tanto como tu propia vida, pero que él se conformaba con que ese millón de espectadores o ese pequeño número de espectadores que vieran sus programas, al menos haber removido una conciencia y haber ofrecido otra realidad que nos pasa desapercibida. Y yo también quería, no de este tema, pero algo que también está muy de actualidad ahora, como es el tema que nos ocupa desde hace un año, el coronavirus. Y sabemos también que ha habido muchos periodistas, sobre todo en algunos países, en China, en Corea,
las zonas que más o menos ya sabemos todos que la falta de libertad de expresión es el pan nuestro de cada día, que no han podido informar tampoco. No han podido dar la información de lo que estaba sucediendo. Es más, la información que se ha dado ha sido 0 casos. Que también es algo que deberíamos de poner sobre la mesa, ya que es una cosa que también nos está afectando a todos hoy en día. Sí, yo creo que la prensa en la actualidad atraviesa una crisis seria a todos los niveles y es, creo, desde mi punto de vista, por esa sobreinformación que tenemos. Eso hace que en ninguno de los casos se garantice la viabilidad económica de nuestros proyectos y al final, por pelear, por tener ese foco informativo, hace que o nos obligan a publicar ciertas informaciones y todo ello suma. Yo creo que todo ello es un conjunto y hace que la prensa, tanto escrita como quizás menos la radio, que estemos viviendo una crisis. Yo creo que todos en general. Son 3 temas diferentes los que estáis comentando. La primera, la crisis que se está viviendo a nivel internacional por el virus, que indudablemente tiene esa consecuencia de dificultad a la hora de informar y por otra parte también dificultad económica, que es evidente. Por otra parte también la importancia de la información. No hay libertad si no hay información libre y lamentablemente en muchos países esto no está sucediendo. En España sí, aunque condicionada en algunos casos por el tema económico y luego también por el tema de presiones que puedan surgir en el ámbito político, ¿no? E incluso económico que pueda haber. Y luego, pues, evidentemente, pues, la solidaridad con los compañeros, que lamentablemente están siendo muchos los que en estas circunstancias, por unas circunstancias bien de salud o bien económicas, no están pudiendo desarrollar su labor. Sí, ¿no? Yo creo que más o menos podemos considerar que hay unos países en los que la profesión periodística es más complicada, ¿no? Y en otros está un poquito más normalizada, ¿no? Quizá como en Europa o en los países del norte de Europa bueno, que no tienen que preocuparse tanto como por su integridad física los periodistas en sí, sino simplemente pues por el día a día de comunicar a los demás, ¿no? Bueno, Sí, en España exactamente. también hay persecuciones a periodistas, ya sea a través de las redes sociales o mediante, entiendo, cortarles el suministro de las subvenciones institucionales. O sea, que quiero decir que a los periodistas se les persigue, pero no voy a comparar nunca la situación que se vive en España con la que vivió el pobre compañero Roberto Fraile en Burkina Faso. Pero persecuciones yo creo que hay no sé si estáis de acuerdo, compañeros, de alguna manera en todos los ámbitos. Fíjate, Esther, yo, por ejemplo, si echas la vista atrás, hace años, bueno, bastantes, nosotros igual ni habíamos empezado la carrera, el tipo de censura que se imprimía, bien desde los gobiernos, bien desde las instituciones, era como mucho más directo, ¿no? Te cortaban el grifo, llegaba la censura y te lo cortaban, ¿no? Y ahora, sin embargo, en otros sitios, la censura que te imponen es, bueno, pues no meto tanto en publicidad, bueno, pues no te dejo el acceso a Internet en algunos países, te pongo cortafuegos en otros. Es como más civilina, como parece como que está disfrazada de una libertad de expresión que no hay, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con las líneas editoriales, por ejemplo, de los periódicos, de las televisiones y de las radios, bueno, pues ya sabemos que el que entra a trabajar ahí le marcan una directriz, sí o no, y si no hay mucha gente en el paro. Sí, estoy de acuerdo, Eva, sí. Sí, es verdad que al final nosotros, que nadie se sienta menospreciado, pues hacemos un periodismo muy de pueblo, un periodismo muy local, que tiene también mucha honra. Muy contentos, muchas desventajas. Quiero decir, el periodista que cubre la información en la Moncloa, a ese señor no le conocen cuando va andando por Madrid, por Gran Vía, nadie se para. A nosotros sí que nos conocen cuando vamos andando por la calle Mayor, cuando estamos comprando o tomándonos un café y se acercan y nos dicen, es que hoy has dicho en la radio, es que has escrito, es que tal, ¿no? Al final lo vemos todo desde una perspectiva más local, pero evidentemente también estamos sometidos a presiones y creo que todos podríamos detallar y relatar situaciones desafortunadas que hemos vivido. Desgraciadamente sí, muchas.
Al Fíjate final, que lo que algo dice María que... Jesús, estamos en un sitio pequeño en el que todos te conocen y siempre dices algo que puede ser que a uno más le guste, a otro menos y bueno, la anécdota, a mí me ha pasado alguna vez, me he ido por la calle y ha habido algún señor que me ha tirado de las orejas y me ha dicho, esta mañana estabas dormida, ¿eh? Has dicho mal la hora o el día. Es una tontería, ¿no? Pero que respalda lo que dice María Jesús. Al final tienes la oportunidad de que la gente te diga, ¿no? Oye, esto no has estado muy afortunada en este comentario. Igual que eso, pues el contrario es que en Madrid lo único que tienes que hacer es seguir la línea editorial que te marca el medio, te vas para tu casa y desconectas de la profesión. Sí, a mí me gustaría que muchos de estos periodistas de estas grandes firmas no viniesen unos días por aquí a cubrir información en Béjar o a ir por los pueblos, como va el compañero Tomás, a ver qué tal. Vale, pues bueno, pues lo que comentábamos eso, en el último tema es eso, que lo que decía un poco Eva, ¿no? Que los métodos y los medios de censura también, o sea, en general y en el mundo, que habían cambiado, ¿no? En vez de decir un no rotundo o retirar publicaciones y demás, se hacía un poquito más clean. Me gustaría que me contaseis un poco los medios de censura ahora como van en Internet, ¿no? Tanto los países como Rusia, como China, que, bueno, pues que se habla de un Internet para todos, redes sociales para todos, que se supone que la comunicación llega a todos y, sin embargo, sí que está censurada con, pues eso, como decía Eva, con cortafuegos o demás. Que me contaseis si conocéis de algún país o algo, algún caso concreto o alguna cosita. Yo te puedo decir los problemas que tiene mi compañero Tomás para hacer su trabajo en determinados pueblos, pero eso viene a pertenecer a la provincia de Salamanca, no es nada internacional. Sí, bueno, todos hemos leído alguna vez, ¿no? Que en China no tienen acceso, creo que ni a redes sociales, ni a Facebook, ni a Twitter. E imagino que los corresponsales que trabajan desde esos países para trasladarnos la información, pues que tendrán dificultades. Hace poco escuchaba yo un podcast de Cristina Mitre en la que entrevistaba a esta periodista de televisión española que se llama Mavi no sé qué más, que trabaja en... ¿Mavi Doñate? Pues sí, Mavi Doñate. Y ella nos contaba pues lo que le costó trasladar de Wuhan, conseguir información y trasladarla a España. Imagino que los problemas de ellos son mucho más reales que los nuestros cuando nos enfrentamos al vecino o al de la asociación tal, que es distinto, ¿no? Es tan importante la información como que esta pandemia hubiera tenido muchas menos consecuencias si hubiera habido mucha más información desde el comienzo. Porque en el momento que China sabía que tenía un problema, China no ha informado de ese asunto por su situación, ¿no? de régimen comunista, dictatorial. Y han sido, si os dais cuenta, los vecinos del entorno los que dieron la voz de alarma. Si realmente la información hubiera llegado de forma eficaz desde el principio, la pandemia se podía haber atajado, se podía haber hecho frente mucho antes, meses antes, que hubieran sido cruciales. Por tanto, la información es tan importante, de ahí la diferencia entre los países en los que sí se respeta la libertad de expresión y de comunicación y en los que no. Y tenemos la mayor consecuencia que estamos viviendo ahora. Pero fíjate, Manuel, al hilo de eso que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, nosotros hemos tenido la otra cara de la moneda. Hemos tenido sobreinformación. Incluso la estamos teniendo ahora, porque sí. Ahora, justo, es una anécdota, pero justo el día antes de la vacunación, aquí en Béjar, de los mayores de entre 60 y 65 años, fue el día que salió en todos los medios de comunicación el fallecimiento de ese policía o militar en Navarra. Claro, hubo gente que ya asustada el día siguiente decidió no ir. Entonces, al final, como que tenemos demasiada información que hay veces que por una parte hay que darla, porque es nuestra obligación como periodistas dar información, y por otra parte hay veces que manejamos tanta información que en gente que no es muy responsable, sobre todo pues muchas veces en redes sociales, tenemos el efecto rebote, que le estamos alarmando a la población demasiado y a lo mejor pues eso tampoco es, ¿no? O sea, ni lo de China, ni muchas veces lo de aquí, que es una sobreinformación que se enmaraña todo y que no sabemos ya por dónde cogerlo. Y a veces
excesiva opinión con poco fundamento, porque se puede opinar de manera fundamentada. Pues en muchas ocasiones hay personas que se dedican a dar consejos o a analizar una situación que no conocen. Es muy aventurado esto y lo que hacen al fin y al cabo, al final, es desinformar, claro. Sí, bueno, al principio de la pandemia todos leímos información en internet desde beber lejía hasta mascar chicle, que no te pillaba el COVID, o sea, cosas que eran totalmente absurdas, de gente totalmente desinformada, como dices tú, que además no había contrastado para nada esa información con ningún especialista, ningún científico, pero vamos, parecía que sentaban cátedra. Claro, yo creo que la proliferación de medios de comunicación a día de hoy es brutal. La gente tampoco, al final, tampoco sabemos discernir entre qué es lo objetivo y qué no. Es que mañana hay un acto, un evento, y te puedes encontrar 5 versiones distintas. ¿Cuál es la buena? Para eso ya hay incluso páginas, ¿no?, que metes el enlace y te dice si es un bulo o no es un bulo, pero me parece que no solo los profesionales que nos dedicamos al periodismo tenemos un reto, y es intentar acercarnos a la población y que confíen en nosotros, pero también la población lo tiene, y es discernir entre la verdad y la mentira, ya al margen de, como decíamos, de que cada medio pues tiene su tónica, tiene su ideología y la tienen marcada, y obviamente no es lo mismo poner una radio que otra, pero yo creo que también los ciudadanos están en una postura complicada. Esther, David, ¿queréis añadir alguna cosita? No, yo que estaba pensando, según hablaba María Jesús, que evidentemente la oferta informativa es mucha, pero bueno, que luego cada uno puede elegir. O sea, si hay una persona que quiere leer un periódico en vez de otro, pues está en completa libertad de hacerlo y escuchar una radio u otra, o leer una página web u otra. Es que tampoco hay... Esa oferta te da la opción de elegir y de, si quieres, luego contrastar. Yo creo que es así de fácil. David. Yo es que creo que hay un problema que subyace más allá de la situación. Yo siempre lo digo cuando me preguntan, y como decía antes María Jesús, hacemos periodismo de pueblo y a mucha honra, como decía Manuel, pero también contamos con un privilegio que muchos periodistas a nivel nacional y mundial no cuentan. Y es que tenemos credibilidad delante de nuestros vecinos, delante de nuestros oyentes, de nuestros lectores, algo que a día de hoy a nivel nacional, a nivel internacional, cuesta mucho, ya no solo por todo el tema de las fake news, sino también por la sensación que tiene el espectador o el ciudadano de los intereses ocultos que hay detrás de cada medio de comunicación. Yo creo que eso también es un reto al que nos enfrentamos. Hemos perdido mucha credibilidad. Ahora, como bien apuntábamos, hoy día hay muchas más personas que creen lo que les llega en un WhatsApp, aunque sea una foto sacada de no se sabe dónde, que no tiene ninguna referencia y que incluso en muchos casos no es real, a lo que pueda encontrar impreso en un periódico de tirada nacional en su portada, sea de una línea editorial o de otra, o incluso con la televisión, con la radio pasa igual. Y yo eso también hace, así como apuntaba María Jesús, yo creo que también es obligación nuestra hacer un trabajo en el que ayudemos a dar esa veracidad de las noticias y en el que nos podemos equivocar. Esto también hay que tenerlo claro. Yo creo que muchas veces se nos exige al periodista un acierto al 100% de las cosas, y no se puede acertar siempre al 100%, nos equivocaremos porque somos humanos y el error va en nuestra naturaleza y no tenemos por qué tampoco verlo de otra manera ni castigarnos por ello, pero también yo creo que el ciudadano, el oyente, el espectador, el lector, tiene que tener ese ojo crítico para saber diferenciar esa información veraz de esa que no lo es, y más ahora con las herramientas hoy día que hay para analizar si un enlace es bueno o es malo, si una foto es buena o es mala. Pero a mí sí que me preocupa la situación en la que las redes sociales nos van ganando la partida como informadores de primera mano, más allá que lo que podamos ofrecer desde un medio tradicional o convencional. Claro, David, ¿cómo podemos luchar? Es que lo que te decía antes, es que hemos visto en redes sociales al principio de la pandemia que todos consumíamos, porque además estábamos en casa, o muchos estábamos en casa, de todo, sin ningún tipo de fundamento y además, vamos, libremente y pasándoselo unos a otros. Y al final, los que estaban informando con un respaldo de un científico en su estudio de televisión o en su estudio de radio o consultando con él para plasmarlo en prensa escrita, o sea, parece como que además ya iban tarde, porque como las redes sociales van tan rápidas, toda esta gente que se tomaba su tiempo ya iban tarde. Ya parece como que
ya era algo pasado. Sí, adivinar el futuro de los medios de comunicación es difícil, no sé. Yo tengo mis dudas. ¿Qué pensáis? ¿Tiene futuro? Esther, por ejemplo, Esther y yo muchas veces lo comentamos, ¿no? Pues, no tiene así como mucha esta, pero a lo mejor lo comentamos, pues vas a ir a este sitio, vas a ir, digo, a mí ya se me queda antiguo, porque yo tengo programa de 10 a 11, ¿no? Y dices, no, claro, es que yo voy mañana. Entonces, claro, esto no podemos competir contra las redes sociales muchas veces, porque Esther va al día siguiente, tiene que escribirlo, se tiene que imprimir, lleva, pues eso. Y yo, si es a media mañana, mi programa ya ha pasado, ya voy al día siguiente. Entonces, claro, lo que dice David es que esto va tan rápido que parece que nos engulle. Sí, pero... Que las noticias tienen muy poquito tiempo de vigencia, o sea, como que, por ejemplo, esta mañana he estado siguiendo la rueda de prensa de la consejera de Sanidad. Claro, ella lo cuenta, pero es que a los 15 minutos lo tienes en muchos diarios digitales y las redes sociales, entonces es que la noticia, si ella ha empezado a la 1, ¿vale? Si ha acabado de hablar a la 1:30, que es cuando ha anunciado que Béjar salía de las... que la hostelería mañana podía abrir en Béjar. Esa frase que ella ha dicho, en media hora tiene que estar subida, publicada, y ha muerto ya la noticia. O sea, es que una persona que te la cuenta a las 4 de la tarde y dice, bueno, ¿pero a dónde vas? Y eso hace un rato que lo han dicho. ¿Me entendéis? Es que las noticias tienen una vida muy cortita, muy, muy breve. Sí, pero no solo hay que tener en cuenta la inmediatez de un producto informativo, sino también la calidad de esa información, que esa información esté elaborada, que esté contrastada, porque evidentemente a través de determinados medios, muy especialmente de medios digitales, esa inmediatez está supeditada a contrastar una información y a ser objetivos en muchas ocasiones. Entonces, no siempre la inmediatez es lo prioritario, me parece a mí. Y luego yo creo que otro problema al que nos enfrentamos es, ¿la gente está dispuesta a pagar por la información? ¿No creéis que al final lo que han hecho las redes sociales es que nadie quiere ir al kiosco y gastarse 1 euro y pico en comprar un periódico o entrar a un periódico digital y pagar en el muro de pago? Yo creo que al final todo el mundo se ha acostumbrado a que le informemos gratis y cuando tienen que pagar no quieren pagar. Pero claro, los periodistas también comemos, también vivimos. Hay empresas que tienen muchos trabajadores a su cargo y creo que esto se debe encontrar una fórmula de compatibilizar ambas cosas. Claro, entonces, bueno, pues sería como uno de los retos mundiales es poner en relieve y en valor el papel crucial que desempeña una información fiable, verificada, ¿no? Y accesible para todos, ¿no? Que sería uno de los papeles, un reto mundial, o sea, no solo en España, sino en todo el mundo, buscar esa información fiable y verificada, ¿no? Sí, pero Maite, fíjate que lo dices y yo como profesional de esto, ¿vale? Me está sonando como a paja, o sea, información viable, no sé qué, no sé cuánto y contrastada. Pero al final la gente, ¿qué quiere? Al final la gente quiere saber, por ejemplo, hoy que ayer estuve en Sancho Tello, quiere ver a su pueblo circulando por los WhatsApp, un enlace de algún medio circulando por WhatsApp o por las redes sociales y que Sancho Tello tenga visibilidad. Al final, que Tomás en este caso es un gran defensor de esto que os voy a decir, los pueblos quieren verse, o sea, la gente quiere ver a su pueblo en las redes. Es que al final es eso, pero... Pero bueno, tiene que ser una buena información, ¿no? Imagino que irías a la Bendita Cruz, ¿no? De mayo. O sea, no vas a poder... Es que tuvieron ayer una iniciativa muy bonita en Sancho Tello, que para celebrar el Día de la Igualdad pusieron un geranio por cada vecino en la Plaza Mayor y bueno, pues allí luego los vecinos fueron a recogerlo. Bueno, una cosita muy, la verdad, muy breve, pero muy, muy bonita, muy chula. Y bueno, pues imagino que el pueblo cuando llamó a la Gaceta para que lo publicáramos, querría que tuviera visibilidad. Entonces, creo que ese es a lo mejor nuestro hueco, dar visibilidad a cosas que de otra manera no se podría... Pero bien contada esa información, Esther. Seguro que te llamaron porque tú has ido otras veces y has contado bien la información. Si vas y cuentas lo que a ti te da la gana, no te llamarían, ¿no? Claro, pero tú estás a lo mejor refiriéndote, María Jesús, al periodismo de sillón o de silla, de me llega un comunicado de Maite, como jefa de prensa del Ayuntamiento de Béjar, cojo control C, control V, corto y pego y ya está. Y esa es la información. Pues eso no es informar, eso es cortar y pegar. Nada más. Es que no es informar. Claro, lo único, pues eso, a nivel mundial, o sea, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Sí, pero si es que a nivel mundial viene a ser más o menos lo mismo, Maite. A gran escala, pero más o menos lo mismo. Bueno,
¿Algo así que añadir? ¿Cambiamos de pregunta? Sí. ¿Parece? Vale. Bueno, un poco también relacionada, pero en esta edición la consigna de la UNESCO es la de defender una información como un bien común, ¿vale? Al igual que es la educación y la salud para todas las comunidades. ¿Consideráis que es necesario este recordatorio pues, a todos los gobiernos y a todas las naciones la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y con la ética profesional? Es que mira, yo en ese caso, fíjate, lo estaba pensando antes, a mí lo que no me parece bien son personas que van abanderando lo de la libertad de expresión, la libertad de prensa y luego son palabras, son frases, porque de eso no respetan absolutamente nada. Y en Béjar, chicos, tenemos ejemplos por todos los sitios, todos los años nos ha pasado alguna historia. A mí me gustaría que ese tipo de expresiones fueran de verdad cosas que se practicaran. No, yo lo digo, pero luego, en cuanto me pasa a mí, me pongo como me pongo porque es que a mí no me gusta que me critiquen. Entonces, no sé, a mí es que eso de la libertad de prensa y de expresión, si se practicara, pues estaría muy bien, pero es que se me quedan igual que antes, como en palabras. Claro, pero yo me refiero a los gobiernos, a las naciones en general, pues eso, a los países, que hubiese una unión de todos los países, que hubiese un compromiso. Igual que los hay para medio ambiente, para otras cosas, que hubiese unos compromisos a nivel nacional, con todas las naciones. Sí, lo que pasa que esto es difícil. Al final alguien ha lanzado esta tarde la idea de que los periodistas somos personas pues no cómodas. Si haces tu trabajo y te dedicas a denunciar determinados hechos, eso hace que no sea cómodo para el que manda. Entonces, llegar a un criterio uniforme, pues bueno, sí, como lo hay en temas medioambientales de no vamos a contaminar, ¿no? Pero luego tiene que llevarse a la práctica y muchas veces pues no se cumplen. Es complicado. Y luego también depende del régimen que haya. Tú te vas a Emiratos o algún sitio de estos, bueno, el derecho a la información es el que quieren, y si ya eres mujer, ya ni te cuento. O sea, si ya eres mujer es un tiro de izquierda. Si encima intentas ser periodista y dar información, eso ya, bueno, impensable que te dejen. Entonces, claro, ¿podrías haber un acuerdo internacional? Sí, pero solo va a llegar a ciertos países donde la democracia es la línea que siguen. Hay otros que desde luego que nada. No vamos a pedir en Siria, lo que decíamos antes, en China, en Corea, ya no que dejen informar a las mujeres, ¿no? Ya que dejen informar directamente, ¿no? Que se pueda, la libertad de expresión sea un hecho. En el caso de España y Occidente, evidentemente en los sitios donde no hay libertad de expresión y que los regímenes los tienen todo controlado es muy difícil, pero en el caso de España yo creo que el peligro, me da la impresión, por un derrotero que estamos yendo muy complicado es la radicalidad, que es una radicalidad social que luego se ve reflejada en la política y también en los medios de comunicación. En las redes sociales, Manuel. ¿Cómo? Y en las redes sociales también. Las redes sociales. Falta tolerancia. Parece que uno tiene que ser o del Madrid o del Barcelona o del Atlético de Madrid. No, esto no pasa por el forofismo, sino pasa por la información y por la tolerancia. Tú no tienes que ser radicalmente de una postura, sino tienes que demandar una información objetiva y real. Pero no ser o de derecha, de izquierda o radical de esto, sino que, y parece que eso sí que condiciona mucho la información a la hora de que, bueno, pues la sociedad cada vez está más polarizada y cada vez más radicalizada, y eso se refleja en todos los ámbitos de la vida, también en los medios de comunicación. Y tampoco olvidemos que nosotros somos transmisores. Yo veo una rueda de prensa y cuento lo que ha dicho la señora alcaldesa o lo que ha dicho el concejal. A veces es que has dicho, no, hombre, yo no he dicho nada, lo ha dicho la alcaldesa. Y entonces, pues, a veces nos juzgan y piensan que todo lo que decimos lo decimos de nuestra boca. No, y tampoco es eso, ¿no? Hablamos siempre, la mayoría de las veces, en boca de otros, que son los que nos cuentan la información y nosotros la transmitimos a los lectores, a los oyentes o a nuestro público. Sí, pero respecto a lo que decía Manuel, estoy completamente de acuerdo, pero es que muchas veces el currito, el que está en la redacción, que es el último mono, muchas veces es el que desde despacho de dirección le viene marcada la línea, y todos sabemos pues, que hay varios medios de comunicación con diferentes líneas. Entonces, muchas veces el enfoque que se da a la noticia viene un poco marcado por la línea editorial del medio. Tampoco puedes hacer mucho más.
Claro, por eso es tan importante el que haya libertad a la hora de informar. Eso es, yo en mi caso, pues tengo esa libertad a la hora de informar, de decidir los contenidos, y eso es un aspecto fundamental, en poder transmitir lo que uno objetivamente pues piensa que es lo adecuado o lo objetivo. Lo digo porque en otras ocasiones, en otros medios en los que he estado, pues no ha sucedido, y ahora por eso lo valoro mucho más, porque es un elemento esencial para poder trabajar y poder desarrollar tu labor. Fíjate, Manuel, una anécdota, yo cuando trabajaba en medio nacional, me acuerdo perfectamente que salió una noticia en relación con una importante marca de bebida y que nos metía publicidad. Y se silenció completamente porque, claro, se perdía todo ese montante de publicidad y no dejaron que abriéramos la boca. Al final es la anécdota, ¿no? Pero claro, no solo viene muchas veces marcada la noticia por la línea editorial, sino también por lo económico. Claro, es cierto eso también. Claro, es que no dejamos de ser empresas y necesitamos mantenernos. Y si lo que yo decía antes, si el usuario estuviera dispuesto a pagar por la información, pues quizás no dependeríamos tanto de las marcas comerciales, de las publicidades institucionales y demás. Y yo creo que, no sé cómo será en otros sitios, pero creo tener entendido que en Nueva York, en Estados Unidos, en Inglaterra, los periódicos tienen millones de suscriptores, cosa que aquí en España desde luego no se da. Al hilo de estos, quería hacer una pregunta que hacen en el chat, ¿vale? De YouTube. Nos preguntan, ¿se puede ejercer totalmente la libertad de expresión en un pueblo como Béjar? Esa es la pregunta de forma literal. No. Si queréis comentar algo así. Además la hace Raúl Martín, que es como mi compañero y él sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas. No, no es posible ejercer la libertad de expresión en un pueblo como Béjar, no. Porque siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que cuentas, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Bueno, pues también un poco la crítica va en el sueldo, compañeros, creo. O sea, es que al final, que a mí una persona me critique mi trabajo, pues, bueno, pues chico, pues vale, pues bienvenida a la crítica, pero hay que convivir con ello. Yo ayer leía un comentario de un señor que hizo en Facebook que me disgustó, pero dije, bueno, pues que diga lo que le dé la gana, si al final es el que sabe de estas cosas. No entiende tampoco, o sea, yo ejerzo en mi profesión lo mejor que puedo y que sé. Entonces, pues, si el que no quiera leerme, pues que no me lea, sí, a mí, total, creo que es una cosa que habiendo tanta oferta, pues cada uno que lea lo que quiera. Yo creo que Raúl se refiere a ver si nos dejan decir lo que queremos en los medios de comunicación. No, tampoco. Raúl, yo sinceramente, nos conocemos también de hace muchísimos años, yo soy honesta, lo primero conmigo misma, intento darlo siempre. Otras veces tienes que poner un poco en la balanza lo que hablábamos antes, lo que se puede dar y lo que no se puede dar en el sentido de... a lo mejor te llegan informaciones que en ese momento no las tienes contrastadas y aunque te imaginas que son, hay veces que no se pueden decir hasta que no están contrastadas. Y hay veces que no son políticamente correctas. Entonces intentas, pues eso, un poco de mano izquierda decirlo, pero tampoco meterte, ya no problemas con tu jefe, ¿no? Problemas muchas veces legales, ¿no? Y por ejemplo, estoy pensando pues en alguna información de algún suceso. Entonces, que sabes más de lo que puedes contar, pero sabes que puedes tener una denuncia el día de mañana. Si ha habido alguna reyerta, alguna cosa que todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues intenta ser honesto contigo mismo y decir pues lo máximo que puedes y de la mejor manera que puedes. Hombre, una cosa es criticar. Perdona. Claro. Sí, que una cosa es criticar, poner en tela de juicio tu trabajo si quieres, y otra ya es insultar. De ahí ya esa línea roja, hay gente que la pasa con mucha tranquilidad. En la calle. Iba a decir que... ¿Me escucháis? Sí. Iba a decir que en nuestro caso, por lo menos en el caso de nuestra emisora, absoluta libertad a la hora de informar y de opinar, no solo en mi caso, sino de todas las personas que toman parte en la programación, y lo sabéis porque algunos también sois colaboradores de nuestra emisora, a la hora de decir una opinión. Yo nunca le he dicho a nadie en una tertulia, a un colaborador, que no dijera algo, siempre dentro de los límites del respeto hacia las personas. Cualquier opinión es válida, siempre que sea lo más fundada y objetiva posible, pero bueno, es una opinión y cada uno tiene la suya. Y a la hora de informar, total libertad. Así que
por lo menos desde mi punto de vista, a pesar de las críticas. Evidentemente, si las críticas también son buenas y las críticas, si son fundamentadas, pues mejor, ¿no? Esas son objetivas. Pero yo, en mi caso, completa libertad en estos momentos a la hora de informar y de opinar. Por ejemplo, yo, Manuel, me refería el otro día algo que me pasó a mí en Antena. Algo que me pasó en Antena. Era el día que nos habían dicho que volvían los servicios de urgencias del hospital y que se abría el planta de hospitalización, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ese día de esto que vas un poco alterada, ¿no? Y al final, pues mi opinión personal, que a lo mejor muchas veces tienes que ser honesto y decir, hasta aquí puedo llegar porque esto es opinión personal, no es la mejor información, ¿no? Por eso decía que hay veces que sí, que puedes opinar todo lo que tú quieras, pero que tiene que ser honesto y además de eso tienes que muchas veces ser prudente también. Entonces, sí, nadie te dice lo que puedes decir y lo que no, pero también tienes que saber que hay una prudencia porque es mucha gente la que te está escuchando. Y al final no es lo que nosotros hacemos la mayoría, el 80 o 90% del tiempo, como presentadores o como moderadores de tertulia, no es opinar, es informar. Pero al final somos humanos también. Ah, sí, claro. A ver, sí. Y yo quiero dejar claro que yo como persona tengo mi opinión, ¿eh? Tengo mi tendencia política, voto a quien me da la gana. Otra cosa es lo que tenga que hacer como periodista, pero yo como persona tengo el mismo derecho a opinar, a hablar, votar y decidir igual que el resto. Que tengo que tener un poco de, ¿cómo lo llamamos? ¿Mano izquierda se dice? Vale, pero en el ejercicio de mi profesión, en el exterior, fuera de mi ámbito laboral, tengo plena libertad, igual que todos vosotros y todos los vecinos de Béjar y todo el mundo. Es que tampoco sé por qué el periodista no puede opinar o no mostrar su tendencia política, pero ¿por qué no? Lo puede hacer, pero para eso bien. Hay huecos, ¿no? En una editorial de un periódico, tú puedes escribir lo que tú quieras y ya el lector ya entiende que es la editorial. Y que en el editorial yo digo, como dije el otro día, que estaba muy disgustada por cómo estaba el Sábado Santo en las calles de Béjar, por ejemplo, ¿no? Lo digo yo y lo digo en la editorial. Otra cosa es en la información. Yo en la información no puedo decir si me parece bien o mal que se haga un camping en la Cerrallana, por ejemplo. No cabe, ¿no? Eso ya porque es una noticia, es informativo. Y yo creo que a veces esas cosas pues se mezclan. Luego ya tú en tu casa haces lo que quieras, o en la calle o con tus amigos, o votas a quien quieras. Pero creo que los medios de comunicación al final, pues para eso tenemos diferentes fórmulas para expresarlo. Claro, bajo el paraguas. Una persona. Dime, Eva, no, habla Eva. Lo que digo que bajo el paraguas muchas veces de libertad de expresión metemos ahí un montón de cosas que muchas veces sí es libertad de expresión, por supuesto, pero es más opinión personal a lo mejor que puede ser información. Entonces sí, puedes decir lo que quieras, pero lo que decía antes, que bajo ese paraguas estás informando, no estás opinando. Muchas veces puedes opinar bajo eso, efectivamente, una editorial, ¿no? Pero no abriendo un informativo, dando tu opinión como si fueran sentar a cátedra, porque al final es tu opinión. Ya, que se te cortaba antes. ¿Esther, algo más? ¿O... No, es que estoy leyendo, no sé, hay una persona ahí que se llama Ave Jennings o algo así, que pone, siendo periodista tienes que dar una noticia. No, desde mi punto de vista, no puedes inclinarte a un bando, efectivamente. O sea, hay que dar las noticias objetivamente. También es verdad lo que decía Eva antes, yo trabajo en un medio, Eva trabaja en otro, Manuel en otro, David en otro, y por encima de nosotros hay un establishment, como si lo dijéramos así, pues una estructura que a lo mejor tú quieres dar la información de una manera, pero te están pidiendo que la des de otra. Entonces, yo particularmente no creo que sea un trabajo fácil, ¿eh? El ser periodista a nivel de Béjar. Y por respondiendo a la pregunta de Raúl. Y a nivel nacional también. Hay que saber distinguir, y esto es verdad que muchas veces que hay el problema, la dicotomía entre una cosa es la labor periodística o el ser periodista y otra cosa es el ser persona. Hay que aprender a diferenciar que somos dos ámbitos diferentes, aunque casi prácticamente las 24 horas del día lo compartamos, también llega un momento en que nosotros nos podemos expresar en nuestro ámbito privado o en nuestras redes sociales como personas con nuestro propio pensamiento, sin que ello venga condicionado ni por nuestro medio ni por nuestra faceta profesional, por así decir. Yo, al igual que los compañeros, yo me siento muy libre y muy, en ese sentido, ejerzo mi labor tal y como la creo, bajo mi honradez y bajo el prisma en el que creo que tengo que ser honesto, como bien apuntaba Eva, con el que está al otro lado. A mí nadie me condiciona ni encadena
ni en esta ni en ninguna de las otras emisoras o radios o teles en las que he trabajado en 16 años. Entonces, siempre bajo el baremo de mi criterio y también, como bien apuntaba Eva, bajo el criterio de sobreentender los límites legales a los que estamos asociados. Como periodistas tenemos que tener muy claro que hay límites de derecho a la información que no podemos pasar, como son los límites de privacidad o como son conocer o de récord una información que si no tenemos el permiso de esa otra persona no podemos sacar, por mucho que luego se acaben sacando y demás. Hay que entender que tenemos un código deontológico que hay que intentar cumplir en ese sentido, pero luego creo que mientras se quede bien diferenciado, como bien apuntaba María Jesús, lo que es una opinión de lo que es una información, yo creo que se puede ser libre de comentarlo, pero claro, también la gente tiene que entender que somos personas. Lógicamente podremos opinar de lo que queramos y podremos opinar un día una cosa, un día blanco, al día siguiente negro, con total libertad, porque al final ello no condiciona nuestra labor periodística. Una cosa es lo que opinemos como persona y otra cosa es nuestra labor periodística, que yo creo que todos los que estamos en esta reunión intentamos cumplir siempre al máximo, siendo honestos con nuestros oyentes, con nuestros lectores y ofreciendo la información siempre lo más veraz que podemos. ¿Que nos podemos equivocar, como decía antes? Pues claro, lógicamente, nos equivocamos todos. Y como bien apuntaba Esther, al final no es una profesión fácil, porque es verdad que es un punto a veces de lanzar la crítica fácil. Es mucho más fácil criticar al periodista que ponerse a buscar por qué el periodista ha llegado a esta conclusión o por qué tiene esta información, porque puede que lo mismo una fuente no la tengamos o nos hayamos equivocado al analizar una situación, y es mucho más fácil apuntar, no, es que el periodista condiciona, el periodista manipula, que pensar en el simple error o directamente no compartir lo que uno opina o lo que uno escribe. Y para eso, como bien apuntaba Esther, hay varias opciones y cada uno es libre de escuchar y elegir. Claro, y lo que no tampoco se puede pretender es decir, los periodistas que son afines a mi ideología son los buenos y los que son los contrarios a mi ideología son los malos. A ver, relativicemos. Igual manipulan los periodistas de derechas para criticar a los de izquierdas que manipulan los de izquierdas para criticar a los de derechas. Es que es así, o sea, es que no sé si me explico, que no, nadie es bueno o malo por tener una ideología, una tendencia política. Es que un periodista de izquierdas, pues tiene tendencia de izquierdas, y uno de derechas, tendencia de derechas. Así de sencillo, pero no son malos o buenos, son pues, de distintos. No. Claro, por poner un ejemplo que al final pasa en el lado del político y pasa ya casi todos los ámbitos del periodismo, como en el periodismo deportivo. Es que al final eres blanco o eres negro. Es que tanto grandes narradores de televisión, yo que me dedico a narrar partidos del Guijuelo, a mí me pasa. A mí me acusan de cuando narro el gol del Guijuelo, joder, qué ilusión le has puesto, cómo se nota que eres del Guijuelo. Y me lo dice el equipo contrario, pero cuando narro el del contrario, a mí ha habido gente en el Municipal, en el Luis Ramos, y tú sabes, Esther, que en allí se oye todo, que ha habido gente que se ha girado y me ha dicho, ¿cómo te alegras de que nos metan el gol? Entonces, al final no deja de ser esa polaridad, esa radicalidad que hay en todos los aspectos, se acaba llevando ya a todos los ámbitos del periodismo, y ya solo se distingue buenos o malos, y ahí es donde yo creo que está el gran problema. No se puede ser todo blanco y negro, hay una gama de matices grises enorme en el medio, y al final nos encontramos muchas veces en el fuego cruzado, que al final es guerras en las que acabamos dentro o se acaba mencionando al periodista sin ni siquiera el periodista saber ni de dónde vienen los tiros. Claro, es que no sé, yo creo que es todo mucho más sencillo. Coge la alcaldesa en este caso, el anterior alcalde antes cuenta una noticia, pues yo la cuento. Pues yo tampoco, es que yo tampoco me planteo mucho más. Pero es verdad que incluso en una rueda de prensa, Esther, tú y yo podemos ir y tú destacas lo más importante y yo puedo destacar otra cosa. ¿Estamos manipuladas? Claro. ¿Queremos manipular? No, es que igual para Esther, vuelvo al tema del camping, lo más importante es que vayan a hacer campañas, y para mí igual lo más destacado es que vayan a hacer gambling de que quieren hacer. Son dos puntos de vista distintos y no estamos manipulados. Y a mí esta gente que dice, bueno, no sé yo, me gustaría invitarlos a que vinieran con nosotros y vieran que en mi caso, por ejemplo, me importa más mantener el periódico, ¿no? Y trabajamos más en eso que en decir si vamos a manipular una información o no. Porque al final, como repito, somos periodistas de pueblo y a mucha honra, pues todos queremos el bien para Béjar, no todos vivimos de Béjar, vivimos en Béjar, por lo tanto es que nos da igual, lo que queremos es que Béjar vaya bien. Hay gente que luego nos pone mucho en duda y tal, pero bueno, que se vengan un día con nosotros y que escriban ellos las noticias. Entonces, bueno, les invitamos a todos a que en un periódico... Tiene razón
está diciendo Raúl, cuando el periodista le critican unos y otros, a lo mejor es que no lo está haciendo tan mal. O sea, hay a veces que a mí que me critiquen ciertas personas de la calle, bueno, pues yo qué sé, pues te quedas como diciendo, bueno, vale, pues ya está. Pero si me criticara, por ejemplo, Torrico, o me criticara Eva o David, o María Jesús, o Ignacio Cor, por ejemplo, tengo un compañero o Raúl, pues diría, joder, es que a lo mejor sí lo estoy haciendo mal, porque ellos saben lo que cuesta coger una información, darle forma, tratarla, que no, intentar que sea lo más objetiva posible. Yo, por ejemplo, os puedo decir que yo a la Junta de Castilla y León le meto unas turras, de verdad, o sea, deben de estar de mí hasta las narices porque yo les pregunto todo. Con el tema de la plataforma de la sanidad y de la sanidad en Béjar, yo todo lo pregunto, porque que dicen que no hay ingresos, lo pregunto, que dicen que sí, también lo pregunto, porque no me quiero pillar los dedos, yo no me quiero posicionar. Hay que luchar por la sanidad, pero hay que mantener ahí la objetividad. Ellos dicen esto, la SACIL dice esto, ya está, hasta ahí. Luego que la gente saque sus conclusiones. Vale, pues si os parece, ya nos hemos pasado un poquito de los 45 minutos. Había una última pregunta, si queréis, para no dejarla, la dejo, o sea, os lo digo y si tenéis que decir una cosina así cada uno, ¿vale? Ya para finalizar. Bueno, quito un poco la introducción y me gustaría preguntaros vuestra opinión si tiene la misma oportunidad la mujer periodista que el hombre periodista, ¿vale? Para cubrir cierto tipo de informaciones. Yo creo que hay una diferencia entre otros países y, bueno, y como hemos hablado aquí a nivel local. A ver, yo creo que no. Yo también estoy con María Jesús. Yo os digo por experiencia propia, a las mujeres periodistas, a mí, personalmente a mí, se me ha insultado a la calle. Jamás he visto un insulto a un compañero como Manuel o como Tomás o como David. O sea, a la mujer periodista se le puede insultar, porque sí, porque da igual, porque total, ¿qué más da? Si es periodista, pues encima mujer, o sea, ya lo rematamos. Pero yo nunca he visto una falta de respeto en la calle hacia mi compañero Tomás o con insultos o hacia Torrico. Nunca, nunca lo he visto. Y sí, a mí sí me han insultado en la calle. Bueno, te recuerdo que a mí me amenazaron con cortarme el cuello. Sí, pero fue de hombre a hombre en ese caso, no, sí. ¿sabes? Esto sí. Yo creo que, no sé, vosotras podéis hablar de esto, pero yo realmente en cuanto al trato que recibimos todos, yo no veo tanta diferencia en ese caso concreto de una amenaza o de... Puede ser, ¿no? O que haya, pero yo creo que el trato, por lo menos en el ámbito en el que nosotros trabajamos de medios de comunicación, yo creo que el trato es igual para los hombres que para las mujeres. Yo, ¿Te por lo refieres menos a eso es lo nivel que... laboral, Manuel? ¿Cómo? A nivel laboral, dices. A nivel de laboral y a nivel de trato. Yo, por lo menos, no percibo trabajando todos juntos que haya un trato discriminatorio con respecto a vosotras, pero es mi percepción. A ver, A lo mejor vosotras podéis verlo de otra manera. es verdad que no nos tratan de diferente manera cuando nos convocan a un acto informativo. Sí que es verdad lo que dice Esther, y yo también he sufrido algún episodio de esos desafortunados, que con la mujer es como más fácil meterse, ¿no? Bueno, a mí me han faltado el respeto por muchas cosas, ¿no? Y es como más fácil, no creo que lo hicieran con un hombre. No sé si por falta de respeto o por qué, O porque nos ven pero más débiles. Pero Sí. a mí es que los insultos, que me pueden criticar, a mí me puede criticar quien quiera. O sea, si yo estoy a favor de la crítica, porque a lo mejor a mí en la crítica me sirve para mejorar, lo que no tolero son los insultos y la falta de respeto. Y en Béjar yo las he sufrido, que bueno, que lo que decía antes, ¿puede ir en encargo? Pues sí, pero resulta duro. O sea, pero ¿cómo que me tienes que insultar? No, no sé. No Bueno, lo veo yo abro otro apartado y como he sido mamá hace poco, pues estoy completamente segura que si yo estuviera en un medio nacional, en este momento mi situación no sería la misma que en un medio local en el que estoy, ¿no? Por la reducción de jornada, pues porque ahora con el COVID tienes problemas con los confinamientos de la niña, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel local no tengo problemas en el sentido de que no hay una jerarquía de decir no voy a ascender para llegar a jefa de provincia o a jefa de nacional, ¿no? Porque no hay esa jerarquía. Entonces, no se plantea mayor problema que si estuviera en una empresa a nivel nacional y saber que muchas veces eres madre y no vas a ascender, ¿no? Pues porque muchas veces te dedicas al cuidado. Y a nivel internacional, bueno, pues lo que he apuntado antes, que efectivamente que hay muchos sitios que ser mujer y periodista, bueno, ser mujer ya ya estás marcada y ser periodista ya, vamos, o sea, es impensable. Entonces, depende de dónde estés, Maite, es lo que me parece a mí, tienes una respuesta u otra.
Sí, que tienes una barrera u otras, ¿no? Vale. David, Sí. ¿quieres añadir algo? Yo creo que hay poca más que añadir en ese sentido. Es verdad que hay episodios muy desagradables. Sí que, como apuntaba Manuel, creo que en el día a día no hay esa discriminación, aunque sí que está habiendo, o hay esos elementos más desagradables, que yo creo que vienen condicionados también por un poco cómo es esta sociedad en la que todavía hay elementos de machismo muy arraigado y se ve a la mujer como una figura débil, ya no solo por los casos de Esther o María Jesús. Todos recordamos el Mundial de 2018 que se puso de moda, los aficionados dando besos a las chicas que hacían las conexiones en directo en las televisiones, y se solía hacer siempre con las chicas, sino cuando estaban los chicos, que también causó gran revuelo social. Entonces, al final, es un poco una situación que viene derivada en general de cómo es la sociedad. Vale. Bueno, pues yo con esto hemos terminado. Gracias a todos por participar en esta mesa redonda y en el día en el que se le celebran, bueno, pues los principios fundamentales de la libertad de prensa. Hemos evaluado un poco la libertad de expresión, tanto a nivel mundial como a nivel local, ¿vale? Y bueno, también hemos rendido un pequeño homenaje a los periodistas, nos hemos acordado de ellos, sobre todo tú, David, los que han perdido sus vidas simplemente por informar, ¿verdad? Gracias de nuevo a todos los espectadores y bueno, pues nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Hasta luego a Gracias. todos. Gracias. Otra. Adiós. Adiós. Adiós a todos.